y un poquito qué esperamos. Ofertas a distancia, creo que tiene una expresión importante en Brasil, Argentina, Bolivia, en universidades privadas, República Dominicana también, universidades privadas, el Uruguay también creo que tiene una expresión de este tipo, Perú y Panamá. Y ofertas multimodales, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana. Y en el caso de las universidades con cobertura de la educación a distancia y virtual, el Ecuador, y aquí es algo que hay que tomar en cuenta, los números son interesantes cuando hablan, ¿no? Los números hablan, y eso creo que hay que aprender a entender el lenguaje que los números nos están indicando. El Ecuador, por ejemplo, en este ámbito de educación a distancia y virtual, tiene una cobertura del 11.34%, que miren, es interesante, porque hasta hace poco tiempo el gobierno ecuatoriano, que tiene una influencia fundamental en el sistema de educación superior de ese país, ha clausurado universidades, hizo una ley universitaria rigurosísima, muy exigente, no consideraba importante la educación en virtual o la educación a distancia. Últimamente ha habido cambios y eso va a dar como resultado, me parece, una expansión interesante en el Ecuador. Costa Rica tiene una cobertura del 13%, México del 14%. Yo escuchaba ayer a nuestro distinguido secretario de Educación, no sé, también estoy dispuesto a discutir esa afirmación. Hablaba de cómo la preparatoria en línea hoy tiene una cobertura de 100,000 estudiantes y se espera que en los próximos años esta cobertura o esta inscripción o esta membresía crezca a 150,000 en los próximos años. La Argentina, más o menos 6-8%, Perú 7%, Brasil 18%, pero en los próximos años esto habrá que contextualizarlo en el marco de lo que está aconteciendo en Brasil, ¿no? Creo que Brasil hoy tiene un presidente que se llama Temer, pero creo que se debería llamar Javier Duarte II o alguna cosa así, ¿no? Hay huelga de las universidades brasileñas el día de hoy y el día de mañana, por cierto. Y ayer hablé con el rector de la Universidad de Minas Gerais y me contaba que hay una situación importante. Pero bueno, independientemente de eso, en Brasil, ¿no?, hay una perspectiva para el año 2020 de una cobertura del 30% de la educación virtual, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos retos. Entonces, para finalizar, temas de cobertura, temas de diferenciación, temas de la calidad, me parece, temas de aumento de la eficiencia terminal, creo que van a ser los retos que habrá que enfrentar. Concluyo diciendo que todo esto, a mi juicio también, no puede dejar de lado los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Y creo que José María enfoca, me parece insistente, tercamente, y me parece que bien, el trabajo de Virtual Educa en función de estos objetivos del desarrollo sustentable. La educación tiene que servir para que los pueblos vivan mejor, ¿no? Y este asunto de los objetivos del desarrollo sustentable, que ya no es un tema solamente de los países en desarrollo, es de todo el mundo, creo que en esto la educación virtual, la educación a distancia tiene que contribuir. Bueno, ahí lo dejo, mi querido moderador, para que abramos la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo que el doctor Escalante nos ha hecho un recorrido interesante sobre justamente este modelo, este esquema de educación superior en
en los modelos de distancia, en los modelos donde la tecnología juega un papel importante. Y yo trataría de resumir simplemente que nos deja muy claro que si las TICs van a ser las que nos permitan mejorar capacidad, equidad, eficiencia, diferenciación, pues son bienvenidas, pero el tema es cómo vamos a abordar todo esto con el uso de las TICs para que realmente valga la pena. Yo nomás quiero pensar una cosa, en el 2030 tendrán 18 años aproximadamente aquellos que nacieron hace 5, 2012. Yo no sé ni cómo calificarlos en términos de generación, porque ya la generación Z pues son del 99 pues como al 2010, 2011, entonces quizás sea una generación AA, a lo mejor hay que darle la vuelta a la clasificación, y ellos evidentemente van a tener una demanda diferente en muchas de estas cosas. Entonces los modelos que podamos presentarles pues van a ser los que los van a hacer trabajar de una manera distinta. El 2030 de verdad ellos no pueden pensar como estamos pensando en este momento nosotros, porque no van a enfrentar exactamente lo mismo. Se ha hablado mucho acá del bono demográfico, pero casualmente en Latinoamérica, y esto lo sabe muy bien el doctor Escalante, el bono demográfico es un bono que nos va a hacer revertir incluso muchas de las composiciones que tenemos hoy día. El empleo, ¿no?, es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? La capacidad de atender a toda esta demanda educativa en otros sentidos también va a ser muy fuerte, ¿no? Vamos a tener, hoy sabemos, en el caso de México, al menos tengo algunos datos, quizás no me acuerdo de memoria con precisión, pero sé que el número de gente que no alcanza un lugar en la educación superior pública, privada, a distancia, etcétera, en México es muy grande y va creciendo cada vez más. Estamos pensando que gente que no tuvo acceso a la educación superior en nuestro país, estamos hablando ya aproximadamente del 8% de la población total, lo cual es enorme y va a seguir creciendo. Entonces este tema es cómo los vamos a apoyar para que esto se pueda dar. Bueno, quisiera pasar ahora la palabra a la doctora Alma Herrera, ya con estos temas. La doctora Alma Herrera es una distinguida investigadora de la UNAM. Ella además se ha dedicado concretamente al tema de la educación durante pues, muchos años. Es muy joven de cualquier manera, pero empezó muy pequeña también en este tema. De tamaño. La doctora Herrera actualmente es la coordinadora académica de la CUAED de la UNAM. Me parece que la CUAED ha hecho un trabajo interesante en los últimos años dentro de la UNAM y ha sido además una punta de lanza para muchas otras cosas, con participaciones muy concretas a nivel incluso latinoamericano, no solamente en México. Entonces, doctora, yo le dejo la palabra. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Palma, mil gracias por la invitación, a José María Antón también, para compartir algunas ideas en lo general que me parece que pudieran no responder, pero sí marcar una pauta del desafío que nos establece David Mejía cuando nos habla de qué estrategias, y recupero la pregunta que Max de Mendizábal hizo en la mesa anterior, acerca de por qué si tenemos todo esto y vemos los datos duros, México está como está. Y me parece que hay que hacer algunas consideraciones. La primera es que en realidad coincido con David en el sentido de que el 2030 está a la vuelta de la esquina. Apenas menos de 13 años y estaremos en el 2030 con todas las implicaciones que ello conlleva. Pero hay un asunto muy importante. En una de las mesas se marcaba la naturaleza de la prospectiva y me parece que una década nos da un buen margen de maniobra para poder configurar un proyecto que efectivamente pueda llevarnos a un punto de no retorno, siempre y cuando nos quede claro cuál es el rumbo. Las rutas me parece que pueden ser diversas, pero el rumbo tiene que estar muy bien marcado, muy bien definido y sobre todo me parece muy bien organizado y estructurado. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí con frecuencia sí, que cuando llego a foros así, es tal la cantidad de estrategias, de salidas, de plataformas, de tecnologías, de programas, de posibilidades que uno se siente apabullado y la pregunta es, bueno, si hay una cantidad tan enorme de propuestas, ¿por qué parece que México
tiene tanta dificultad para subir en los indicadores internacionales que valoran sobre todo el proceso o el aprendizaje, ¿sí? La capacidad con que los estudiantes que egresan de cualquier nivel tienen para poder resolver problemáticas complejas en un mundo incierto. Y me parece que los asuntos pudiéramos ubicarlos en distinto orden para poder tener un panorama un poco más claro que nos conduzca a estas estrategias. Lo primero, estoy plenamente convencida, como muchos de nosotros que estamos aquí, que las tecnologías sí constituyen una posibilidad importantísima para resolver un conjunto de problemas que tienen que ver desde la calidad formativa, el egreso, las posibilidades de acceso a la información, y que desde luego si lo tomamos, digamos, en una perspectiva estratégica como una fuerza que pueda moldear el futuro no solamente de la educación sino del país, pues estaríamos avanzando en una dirección correcta. Pero también me parece que en este camino y en esta diversidad las tecnologías han avanzado en una dirección y los modelos educativos y las propuestas y las estrategias han ido en un sentido completamente distinto. Efectivamente hay esto que se llama tecnologías disruptivas que no solamente están afectando la manera como los estudiantes aprenden y como los profesores quieren enseñar, sino son tecnologías disruptivas que han generado y están generando cambios paradigmáticos en la cultura que incluso le empiezan a aportar contenidos distintos a procesos subjetivos, a procesos cognitivos y a procesos de aprendizaje que hasta hace muy pocas décadas no teníamos. Hoy, por ejemplo, es común llegar a foros como este y escuchar hablar acerca de la importancia que tienen los sistemas de aprendizaje adaptativos, por ejemplo, que son sistemas que con muy sofisticados algoritmos, y aquí los tecnólogos saben mucho más que yo y me corrigen si estoy diciendo algo que no sea así, pero son sistemas de aprendizaje que tienen la posibilidad de ir ajustando, digamos, las estrategias, los recursos digitales a las características y a las demandas de aprendizaje de los estudiantes prácticamente sin intervención de un profesor que esté ahí programando qué es lo que se aprende o en qué nivel y de qué manera se conectan todos los aprendizajes. La analítica predictiva, por supuesto que nos permite no solamente alinear recursos digitales con procesos educativos o objetivos académicos, sino además nos permite ir trazando trayectorias personales de aprendizaje, de tal forma que si yo conozco en términos generales cuál es el perfil de un estudiante, pueda yo incluso anticipar en qué momento o cuánto tiempo tardaría en egresar exitosamente de una institución educativa. Hay otras tecnologías que, por supuesto, están afectando la forma que tenemos de organizar a la educación y además de certificarla. Estamos muy preocupados, por ejemplo, en las universidades de acreditar nuestros programas educativos. Hay toda una estrategia en México muy pulida, muy aceitada para acreditar los programas educativos. Tenemos organismos acreditadores que se encargan de eso, pero en el mundo del trabajo, en realidad, cada vez empieza a importar menos si egresamos de una institución acreditada o no, pública o privada, y lo que empieza a importar mucho más son cuáles son nuestras competencias, desde digitales, profesionales, académicas, de investigación complejas, para podernos insertar en el mundo del trabajo. Ya está muy documentada la información relacionada con el hecho de que las grandes empresas transnacionales, si hay algo que consultan para contratar a una persona, es su portafolio digital, donde esta persona, a través de algo que se conoce como insignias digitales, va incorporando en su currículum las competencias o las habilidades complejas de pensamiento para insertarse estratégicamente en el mercado de trabajo. En educación a distancia, por ejemplo, nos preocupa mucho el egreso.
y nos preocupa ver que muchísimos estudiantes se inscriben, pero que pocos se titulan. Y cuando empezamos a hacer un análisis de las razones por las que esto ocurre, nos damos cuenta, por ejemplo, de que un porcentaje muy importante de estas personas se inscriben para cursar una segunda carrera, tienen un título profesional, pero el curso a distancia que llevan no tiene que ver con esta necesidad inicial de tener un curso universitario, porque lo único que quieren hacer es apropiarse de un conocimiento complejo que está más alineado a sus características o a su trabajo en el mercado laboral. Tenemos psicólogos, por ejemplo, que dedicándose a este asunto o asuntos relacionados con la propiedad intelectual, cursan una licenciatura en Derecho a distancia y no se titulan porque lo que querían saber ya lo conocen y con ese conocimiento pueden insertarse exitosamente en el mundo del trabajo. Eso quiere decir que hay indicadores que también le tenemos que dar la vuelta, porque los indicadores con los que contamos nos están explicando solamente una parte del fenómeno que estamos observando, pero no nos explican otra que tiene que ver con las nuevas relaciones que existen en estos entornos, con otro tipo de fuerzas tecnológicas que sí están modificando no solamente la educación, sino están modificando el trabajo y los patrones de cultura que son importantes. Por supuesto, en este ámbito entran estrategias que tienen que ver con la presencia cada vez mayor de tecnologías dedicadas a la evaluación digital, que ya no necesitan de un profesor o de un examen específico, sino que son esquemas de evaluación que en la medida en que evalúan favorecen el aprendizaje autogestivo de las personas, porque una persona se puede dar cuenta de si está fallando en un problema complejo y a partir de su desempeño con estos programas puede buscar recursos digitales de manera autónoma que no requieren de una educación formal. Por supuesto, tenemos